Porfa. Micrófonos abiertos. Hola, buenas tardes. Sí. Buenos días. Buenos días. Listo, buenos días a todos. Bienvenidos a esta última sesión de desempeño con propósito para concluir nuestro proceso de evaluaciones 2025. Es importante recordarles que este viernes es nuestro... Muy bien, creo que por acá ya estamos. Tenemos ahí... Algunos micrófonos abiertos. Digo, mira, tenemos un montón de comentarios ya, no son todos los asistentes de IA que están tomando notas, que se están presentando. Hola a todos. Empezamos en nada cuando terminen todas las conexiones, que vemos ahí, está pitando todo el rato. Bueno, estamos ya más de 80, casi 90 personas. Vamos a dar un par de minutitos más. Para que todos, mientras tanto, vayan ahí agarrando su cafecito, su té, su mate, su agua para esta conversación. Lo que le toque a cada uno. Exactamente. Por acá en Ciudad de México estamos con un poco de frío hoy. Acaba de entrar la ola polar hace una semana. Entonces, por acá ya anda haciendo fresquito. Así que por acá al lado los estaría acompañando con un café desde por acá. México, que son las 11 de la mañana. 11 allá, de ¿verdad? la mañana. Exactamente, 11 de la mañana. Genial. Tenemos también gente de Colombia, que son las 12. Allí, si no me equivoco. Y 2 de la tarde Argentina y Chile, que también tenemos personas por ahí. Y 6 de la tarde España. Estamos esperando que se terminen de conectar algunas personas. Y ya enseguida iniciamos. Bueno, estamos casi llegando a 100. Muchas gracias. Quienes se van uniendo, por acá empezamos algunos saluditos. Francisco también, qué buena onda que estamos por acá conociéndonos virtualmente. En mi evento de DSH, muy bien. Qué bueno. Vale, tenemos ya, bueno, estamos ya, yo creo que ya estamos más o menos todos. Bueno, 97 personas. Esto pinta muy bien. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Empezamos nada ya para dar inicio a este webinar. Podéis ir compartiendo si queréis en el chat desde qué país os estáis conectando. Ya hemos dado el uso horario de los países de los ponentes, pero seguro que hay personas de otros países y estará genial saberlo. Nos decís desde qué país os conectáis y bueno, qué rol tenéis en retail o la empresa si queréis. Nos vais comentando. Y nos ayudaría mucho si ponéis el nombre completo y la empresa, por lo menos el nombre en el chat. Por ejemplo, yo voy a poner en el chat, voy a poner Ana Valera, PDA, España. A ver, voy a abrir el chat por acá. Yo por acá acabo de hacer lo mismo. PDA, España. Y olé. Muy bien. Bueno. Muy bien, ahí estamos. Eso, Vemos gente desde México. Costa Rica. Qué bueno. Bueno, fenomenal. También os recuerdo que, bueno, mientras vayamos avanzando en el webinar, podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y al final las vamos a ir resolviendo, ¿vale? Así que las dejáis ahí en el chat que luego lo vamos a ir revisando. Así que poco más. Bueno, buenos días, admin, que no te había dicho nada. Buenos días, Ana. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos
bienvenidas. Ya como bien decías, buenos días, tardes y casi noche, dependiendo desde el lugar del mundo donde se estén viendo el día de hoy. Gracias por acompañarnos a este Retail Session by PDA, un espacio que está pensado de manera global para reflexionar sobre cómo el talento sostiene, impulsa, transforma la industria retail hacia el 2026. Y de aquí para adelante me encanta estar viendo ya más de 100 personas conectadas, todas del sector retail. Mi nombre es Admin Ramírez, formo parte del equipo de PDA y junto a Ana, que ya la conocen, moderaré esta sesión y que, bueno, nos está acompañando desde España. Muy bien, bueno, pues aquí estamos todos reunidos, ¿no? De HR, aprendizaje, cultura, operaciones, desarrollo, que hoy tienen pues algo en común. Estamos atravesando una industria del retail que se mueve más rápido que nunca. Y si 2020 aceleró la transformación digital por la pandemia que todos recordamos, pues 2024 y 2025 aceleraron algo igual de importante, ¿no? Que es la transformación del talento. Así que hoy la pregunta del millón, la pregunta estratégica ya no es cómo contratar más rápido, sino cómo desarrollar mejor a las personas que ya tenemos, ¿no? Onboardings más cortos, reskilling permanente, movilidad interna, trayectorias o planes de carrera claros, líderes que sepan entender a las personas y no solo dirigirlas. Y un punto central, aprender mientras se trabaja, porque si algo nos ha quedado claro todo este tiempo es que somos eternos aprendices y algo que también tenemos claro es que el negocio no espera, ¿no? A que nos pongamos al día en diferentes aspectos. Gran punto, aprender mientras se trabaja. Y creo que, bueno, para abrir esta conversación, quiero invitar a una referente que vive estos desafíos de forma directa y global. Nos está acompañando el día de hoy Margarita Martín Gómez, especialista en aprendizaje y desarrollo en el Corte Inglés, una de las organizaciones más representativas del retail español. Y Margarita trabaja enfocándose en formación continua, onboarding, reskilling, upskilling, gestión del cambio y progresión interna. Margarita, muchas gracias por estar acá. Y mi primera pregunta para ti sería, ¿qué transformaciones en el retail consideras irreversibles desde 2020 hasta hoy? Lo primero, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí compartiendo este ratito de charla con otros compañeros, además de otros países que vivimos, yo creo que estemos lejos, mismas situaciones en el mundo del retail. ¿Vale? Me podéis llamar Marga, ¿vale? Que yo siempre lo digo, que Margarita me suena muy seria cuando mis padres me regañan. Así que con total confianza todos me podéis llamar Marga, ¿vale? Pues a la pregunta que me haces, Admin, ¿qué veo yo irreversible desde ese 2020, muy marcado por la pandemia? Creo que lo más destacado es la evolución que ha tenido el punto de venta físico. Se ha convertido de un sitio donde simplemente ibas a comprar algo, a hacer esa transacción de, pues quiero esto, tienes el vendedor que te cobra, a vamos a ese lugar, vamos a la tienda a por una experiencia. Ya no voy por solo a comprar, voy por algo. Exacto. Es o echar el rato, lo que llamamos ahora habitualmente experiencia de compra del cliente. Si yo me levanto del sofá, porque yo ya vi en el 2020 que si me daba miedo comprar por internet, no le tengo que tener miedo, que es muy fácil, que con un clip ya compro y que me llega a casa, sin esos temores que teníamos antes, el valor añadido de me levanto del sofá es lo que me voy a encontrar en la tienda. Entonces, tenemos que tener ese valor añadido en la tienda y creo que eso ya no hay vuelta atrás. Yo ya me levanto porque ya no si me resulta cómodo comprar por internet, sí, pero quiero un plus. Quiero ese tacto con el vendedor, quiero algo. Quiero que me asesore, que me diga, que me cuente. ¿Sabes? Esa experiencia de compra que es lo que nuestros clientes están demandando ahora. Ya no es venta online o venta presencial, es experiencia de compra frente a comodidad. Y eso es lo que también nos tenemos que dar cuenta, que ese vendedor tiene que estar integrado dentro de esa experiencia de compra, como decía la compañera Ana, de voy a pasar el rato, voy a ver, voy a escuchar un hilo musical, voy a ver qué me llama la atención, me quiero comprar este móvil, pero hay una persona experta que me va a decir, uy, pues si quieres hacer muy buenas fotos, ese no es el adecuado, es mejor este. Ese plus es el que nos encontramos en la tienda. ¿Y qué nos tenemos que poner nosotros o qué tenemos que hacer nosotros como empresa?
pues tener ese personal polivalente, pero no polivalente de que ahora es vendedor, ahora es reponedor, ahora es otra cosa, no. Polivalente respecto a la tecnología, que la coja bien, que sea eficiente en los procesos, que la tecnología no le robe tiempo. Entonces, no tiene que ser que vaya a cobrar al cliente y diga al cliente, espera un momentito. No, pero un momentito no. Si cuando compro por internet son pulsar 2 veces el No botón, espero. como que para usted no es pulsar 2 veces el botón. Entonces, Claro. tiene que ser esa polivalencia. La polivalencia llevada un poco más pues, a ese terreno, a que sean ágiles aprendiendo las novedades que nos vienen. Qué bueno. Bueno, y en ese, claro, que sean más ágiles, que trabajen esa experiencia de compra, entiendo que, claro, hay que formar a los empleados en en este cambio, ¿no? de su rol. Pero ¿cómo sabe una organización y cómo os habéis dado cuenta vosotros, sí, ¿no? De saber que estamos desarrollando realmente a las personas y no solo entrenándolas en una habilidad concreta o formándolas. ¿Cuál es esa Yo creo que diferencia entre sí, desarrollo y formación? sí, exacto. Yo creo que aquí tenemos 2 puntos importantes, Ana. Uno, primero, mirar ese currículum no solo con los títulos y estudios que tenga ese empleado que va a entrar a trabajar con nosotros, sino también mirar esa parte de capacidades y habilidades. O sea, que hay una función un poco importante de no solo mirar currículum, sino qué hay detrás, qué es esa persona, qué capacidad y qué habilidades no están apareciendo en ese currículum. Y luego, seguidamente de eso, sabemos qué habilidades y capacidades tiene, que la formación no se tiene que centrar solo en la actividad, se tiene que desencadenar en el futuro, no solo pensar en el ahora. Y creo que ahí está la diferencia entre entrenar y desarrollar. Yo entreno para dar respuesta a lo que pasa hoy. Tengo un sistema nuevo de cobro o tengo un sistema nuevo para un protocolo nuevo para atender al cliente. La diferencia que es desarrollar. Desarrollar es dar herramientas para lo que va a venir. Yo sé que dentro de nada vamos a empezar, igual que están en Estados Unidos, cobrando con la cara y con la palma de la mano, pues yo sé que la empresa va a ir por esa línea. Pues yo ya tendré que empezar a preparar a mis empleados con protocolos de atención al cliente para cuando tengan que cobrar con la mano o con la cara. Entonces, es eso, desarrollar es mirar hacia ese futuro, mirar hacia lo que tenemos dentro, sé qué capacidades y habilidades tiene mi gente y vamos a acompañarles en esa parte de estructurar esa promoción interna, que a veces se nos olvida que dentro tenemos un capital enorme, enorme. Porque yo os lo puedo decir por mi experiencia, yo empecé en un sitio y mi trayectoria ha ido cambiando dentro del retail, he pasado por muchos puestos dentro del retail en diversas empresas. Y es eso, es la promoción interna, es saber qué tenemos, cómo cuidarlo y cómo desarrollarles y capacitarles para esa adaptación a esos nuevos modelos de trabajo que van a ir viniendo. Porque en el mundo, como muy bien habéis dicho en la presentación de de incertidumbre, cambios constantes que tenemos, es lo que nos vamos a encontrar. Muy bien, muchas gracias, Varga. Entonces, vamos viendo que no solamente es desarrollar o entrenar de cara a las necesidades actuales del negocio, sino anticipar también las necesidades o esas habilidades que vamos a necesitar en el corto, mediano plazo y desarrollar desde ahí. Muchas gracias. Te quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? En un entorno de rotación alta, ¿qué diferencia hace un onboarding que esté bien diseñado? Para mí, y ya hablo aquí un poco también de experiencia propia, como que todos hemos empezado en alguna empresa, seguro. Entonces, desde ese primer día, esa primera toma de contacto, no se nos tiene que olvidar que ese onboarding, que a veces no le damos la importancia que tiene, es la primera impresión que se va a llevar ese empleado nuevo en nuestra empresa. Entonces, ¿qué impresión quieres que se lleve de tu empresa? Y eso es lo que nos tenemos que centrar. Ese primer día de trabajo, primer día imagínate, vas a la universidad, vas a otro sitio, ¿qué te pasa? Estás lleno de, ¿y esto cómo va a ser? Miedo, ansiedad, ¿y ahora dónde voy? ¿Y dónde me encuentro? ¿Y esta persona quién es? ¿Y con quién tengo que hablar? ¿Y realmente tenía que venir a esta hora y mañana qué hora tengo que venir? Entonces, todo eso es lo que es el onboarding. Tenemos que reducir esa curva de ansiedad que se le crea a la persona que se va a incorporar y darle la sensación de que la empresa lo tiene todo controlado y planificado, que te he dicho que tal día, a tal hora tienes que estar aquí y te va a recibir esta persona, que después de eso vas a tener
que conocer tu horario, te vamos a presentar a tu jefe, te vamos a presentar tu lugar de trabajo, las normas de la empresa, porque cada empresa tiene su normativa interna. Si ha recibido una formación previa o la va a recibir y cómo la va a recibir. Todo eso se lo tenemos que resolver ese primer día de contacto, poco a poco, porque también le podemos un poco abrumar, pero poco a poco. ¿Y cómo hacemos ese onboarding un poco perfecto? Pues tenemos que combinar, yo creo que dos cosas. La eficiencia digital, o sea, que el empleado sea lo más pronto productivo, o sea, que ya le podamos poner a hacer sus tareas y funciones, y esa parte humana. O sea, tiene que haber alguien que le reciba, que le tenga un poco como esa figura embajadora de si tengo una duda, tengo este soporte aquí al lado y me puede ayudar, y tengo esta referencia para consultar. Entonces, yo creo que el propósito que tenemos que tener como empresa es que alinear a ese empleado que tenemos con el propósito de la empresa, y así conseguiremos un embajador en vez de alguien que esté un poco de paso y no se vincule con nosotros. Súper. Me encantó. Estábamos hablando del onboarding y me gustaría pasar al reskilling, que ya has comentado un poquito, pero por profundizar un poco. ¿Cuándo el reskilling dejó de ser, o sea, en qué momento pasó esto, que pasó de ser una opción a convertirse en una necesidad operativa? Yo es que diría ahí, Ana, que tenemos que dejar de pensar que ha pasado una cosa a la otra, una necesidad operativa, y pensarlo también como una obligación de la empresa. Yo como empresa tengo la obligación de que mis empleados estén actualizados, de velar porque mis empleados necesitan llegar a un punto, o que le he contratado porque yo sé sus capacidades y habilidades porque las he analizado y sé que esta persona con esa mochila que trae aquí un poquito, si yo la desarrollo, me va a llegar aquí. Entonces, ahí está mi obligación. He cogido un diamante, le tengo que pulir. Entonces, creo que ahí es donde entra en juego ese reskilling como obligación de actuar. Y de también ver, si vemos un poco la parte más analítica, que ya sabes que últimamente está esta parte de analizar datos continuamente, de si A mí me vemos lo que vas a los decir. datos... Sí. Si vemos que los datos nos están diciendo que las ventas están bajando no por falta de producto ni por falta de cliente, sino por falta de habilidad al cerrar esas ventas, pues ahí tienes que actuar. Es que te lo está diciendo. No es que no vendamos porque el cliente no venga, es que no vendemos porque cuando ha venido el cliente y hemos contacto con él, no lo hemos terminado de cerrar. Pasa algo, le falta algo al empleado para llegar y rematar. Entonces, creo que ese reskilling en nosotros en retail es un seguro de vida del negocio. Tenemos que capacitar a esos empleados, sea del nivel que sea, un vendedor, alguien que está en atención al cliente, un reponedor, porque tiene habilidades que se pueden desarrollar. Empezarán en un sitio y, como he dicho, terminarán en otro totalmente distinto por esa mochila que van a ir generando y que le vamos a ayudar a generar. Entonces, un buen reskilling es lo primero y esencial es conocer a tus empleados. ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué habilidades? Tener también muy claro qué necesidades tienen los puestos nuevos que estamos necesitando y cómo uno una cosa con la otra. Tengo este empleado, tengo este sitio que requiere estas habilidades y cómo llegamos. ¿Qué formación requiere? Muy bien. Claro. Bien, Marga. Ven, y como parte, digamos, de esa responsabilidad, ¿no? Del reskilling, si tú tuvieras que elegir cuáles son esas 3 competencias clave para el retail en 2026, ¿cuáles serían y por qué? Para mí sería, así, un poco recopilando todo lo que hemos ido hablando antes, agilidad mental. Necesitamos gente que tenga ganas de aprender, que sean curiosos, que sean proactivos y que cuando le digas la palabra cambio o reto, lo vean como una posibilidad de mejora. No como mucha gente que ve esas palabras como cambio o reto como algo negativo, sino que sean esas personas que dicen, ¿no? Sí, pero que no nos dé miedo, que viene algo y es como, mira, voy a sacar lo mejor de mí. A esa parte de agilidad mental. Creo que otra parte que es importante y que lo hemos hablado, que es ese valor añadido que tiene el vendedor, es la empatía. O sea, la venta online, pues cojo mi teléfono, compro o llamo por teléfono y me ponen ahora una locución. ¿Qué ventaja tiene el me voy a una tienda? La empatía del vendedor. Es un lujo ahora el trato humano y tenemos que tratarlo como tal. Tienen que estar capacitados nuestros empleados para
que mimen a ese cliente, que sean humanos, que tengan hospitalidad hacia ellos, ¿vale? Que haya Y por valido la pena último, levantarnos del sofá. sí, que valga la pena exactamente levantarse del sofá, aunque esté lloviendo, por ejemplo. Y por último, yo diría el pensamiento analítico, o sea, no solo centrarnos en tienes unos soft skills de empatía y de curiosidad por el aprendizaje, sino también una parte un poco analítica. Y aquí ya es esa parte que también la empresa debe coger esos datos y no quedarse en la oficina, sino bajarlos. Decirle a los empleados qué indicadores son los que están mirando en su puesto de trabajo. El vendedor tiene que saber por qué KPIs o qué mystery shopping si se hace o NPS son lo que se está midiendo. ¿Qué estamos preguntándole al cliente sobre cómo te hemos atendido? ¿Para qué? Para que tenga esa capacidad analítica de decir, vale, pues si la empresa lo que está apostando es por esta línea de atención al cliente, yo me tengo que centrar en estos aspectos que son los que me quedan por mejorar. Súper. Madre Bien, mía, hablamos agilidad no mental, no me empatía y da para hacer pensamiento analítico. no me da para escribir tantas notas. No, es que estás teniendo titulares gloriosos, ¿eh? Marga, lo del trato humano es un lujo, es que me parece Sí, que es la clave, sí, en la época en la que estamos. sí. Hemos puesto como el foco en los vendedores, en esa, cómo trabajar en la experiencia de compra, pero ¿qué pasa con el liderazgo, no? ¿Qué debe cambiar en el liderazgo para sostener el talento en retail? Ahí tenemos un punto, yo creo que bastante crítico en esa parte del liderazgo. Yo me centro un poco siempre con el liderazgo en ese mando intermedio. O sea, no hablamos de a lo mejor jefatura y líderes que están muy arriba, sino en ese mando intermedio con el que tienes tú a tú muchos días. Y para mí es el mando intermedio es el que tiene el motor del impulso. No solo, como hablabas muy bien tú antes, ya no son tareas, o sea, ya no tiene que estar gestionando tú haces esta tarea, tú haz la otra, sino que tiene que gestionar personas, tiene que gestionar esas inquietudes que tengan su equipo, qué le pasa, qué le deja de pasar, hacia dónde, qué aspiraciones tiene. Y sobre todo que a veces creo que también a los líderes y me incluyo en ese aspecto, se nos olvida el proteger ese tiempo de crecimiento del equipo. Estamos centrados en lo importante es la venta, que no puedo quitar de aquí a esa persona para que se forme 5 minutos. Y no, porque si no le quito esos 5 minutos, me va a atender a 15 clientes mal. Y 15 Claro. clientes mal son 15 clientes que han salido por la puerta y que no van a volver. Porque ese lujo que le estamos dando de atención personalizada se nos está yendo. Entonces, ese líder tiene que proteger ese tiempo de crecimiento, dar feedback constructivo, o sea, tiene que estar allí en la tienda, tiene que estar con sus equipos para ver dónde puede ayudar y decirle, pues este proceso se está haciendo mal, mira, se puede hacer mejor de esta manera. También conocer qué necesita su equipo, porque a lo mejor lo que necesita su equipo, ponte tú, es una herramienta para cobrar porque el ordenador le tienen roto y no lo sabe. Entonces, por eso creo que ese modo intermedio es tan importante. Coge el conocimiento y ve todo lo que ocurre con su equipo y lo tiene que trasladar arriba para que escale hacia abajo. Mi equipo necesita esta formación, mi equipo necesita estos materiales, a mi equipo está carente de esto. Entonces, yo creo que ese sostener el talento requiere de esos líderes que se perciban que su KPI principal es el crecimiento y el compromiso de su equipo. Porque si tenemos ese equipo cohesionado, se va a trabajar mejor y más. Perfecto. Entonces, los mandos medios como motor de ese impulso, como gestores de personas y no solamente de tareas que deberían buscar ese tiempo, ¿no? Para el crecimiento del equipo. Muchas gracias, Marga. Y para ir cerrando, sé que es muy difícil hacerlo en una sola frase, pero ¿cómo resumirías el desafío del retail frente al desarrollo de personas en una frase? Pues yo diría porque el desafío que tenemos es humanizar toda esa parte tecnológica que nos está viniendo, ponerle, profesionalizar la pasión que sentimos hacia el retail, porque yo estoy segura de que todos los que trabajamos ahí sentimos pasión, entonces profesionalizar esa pasión que tenemos dentro, logrando que cada contacto que viene ese cliente con nosotros sea una experiencia única. Como decíais antes, que levantarse del sofá merezca la pena. Se va a quedar como frase resumen de este.
Cambio en retail, ¿no? Efectivamente, ante las compras online, ante el e-commerce, levantarse del sofá tiene que merecer la pena, ¿no? La experiencia de compra que se ofrezcan tiene que merecer la pena. Y estos empleados ahora ya no son solo meros, eh, bueno, meras ¿no? Que hacen esa transacción de venta, Sí, sino que se convierten en vendedores consultores, ¿no? A los que acudes en busca de empatía, de ayuda, de consejo, y que también el espacio de la tienda, ¿no? Pues acompañe, ¿no? Y sea toda una experiencia. Marga, te quiero dar las gracias por toda tu claridad y por tus nada. titulares tremendos que nos has dejado. Rescato como me recordaba a todo el cambio que hizo el mundo del café con la llegada de Nespresso, ¿no? Que lo que hizo fue convertir la experiencia en un lujo. Ya, Y era sí. justo lo que tú decías, ¿no? El trato humano se está convirtiendo ahora en un lujo en la era de la inteligencia artificial y de las compras online, ¿no? Entonces, hagamos que vengan a nuestras tiendas y sientan ese lujo, ¿no? Y nuestros trabajadores tienen que estar a la altura. Bueno, rescato así como resumen una idea que atraviesa un poco todo lo que has dicho, que es pues que el desarrollo continuo ya no es un beneficio o una necesidad, es una obligación, es un seguro de vida y esto nos va a preparar para el panel de profesionales cracks que tenemos en diferentes países de LATAM. Dale, admin. Que se nos viene. Es que lo que Marga nos plantea desde España, pues suena mucho en nuestros mercados también. En Latam vivimos, pues estamos viviendo tres tensiones simultáneamente. Uno, la necesidad de progresar para que las personas se queden en la organización. Segundo, un ritmo operativo intenso que a veces dificulta esa formación tradicional. Y tercero, esas estructuras planas donde el crecimiento depende más del desarrollo que de los títulos. Y aquí es donde el desarrollo basado en datos conductuales acorta tiempos, reduce errores y acelera la movilidad interna. Y ese es el puente, pues, para nuestro panel. Quiero invitar a tres referentes del retail en la región para conversar sobre qué desafíos trae para el retail en 2026 y cómo PDA les ha ayudado o les ayuda a responderlos. Y para esto nos acompañan Carlos Iván Vázquez Martínez de El Palacio de Hierro, Julio Antúnez de Intime y Dayana Zack de Pharmacity Argentina. Bienvenidos y bienvenidas. Y por acá quisiéramos comenzar con Carlos. La primera pregunta va para que Carlos nos ayude a responderla, pero la idea es que los tres nos ayuden a responderlas, o los cuatro, incluyendo Marga. Y esta primera pregunta sería, hemos estado viendo los desafíos que Marga en España nos contó, son los mismos que enfrentan para la TAM en 2026. Entonces la pregunta sería, ¿son los mismos desafíos en Latinoamérica que en España? Sí, Advin, mucho gusto. De entrada, muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes, con todo el equipo. Una vez más, qué gusto colaborar y compartir con ustedes. Y coincido totalmente con Marga, ¿no? Yo creo que hoy estamos en un mundo cada vez más conectado. Ya llevamos muchos años viendo la evolución de los centros de trabajo y coincido en que las prioridades para el 2026 sigue siendo, por ejemplo, lo decía Marga hace ratito, la analítica, la agilidad. Y en el mundo de retail coincido que el servicio y el producto termina siendo un segundo punto o un tercer punto, ¿no? Creo que el foco hoy en las organizaciones de retail, eh, nos enfocamos mucho en la hospitalidad, en cómo, déjenme decirlo, en cómo sorprender y deleitar a clientes. Y eso abre un mundo de posibilidades, porque además no es nada más de, pues atiendo a una generación, atiendo a otra, atiendo a un tipo de clientes, sino cómo hago para que a diferentes públicos les llame la atención venir, ¿no? Y hoy el tema, otra cosa que yo complementaría de lo de Marga es el tema de omnicanalidad, ¿no? Yo creo que en el mundo de retail este tema es crítico, el de cómo desde una aplicación, si estoy buscando un producto, después voy a la tienda y sabes que busqué ese producto y luego a su vez en el caso del Palacio de Hierro tenemos diferentes negocios y por ejemplo el restaurante, si voy con mis amigos, compañeros, familia al restaurante, de que sepas que estuve en el restaurante de alguna de las tiendas, pero a su vez quiero comprar un viaje que me permita llegar a cumplir mis sueños. Entonces, ¿cómo hiperpersonalizo, déjame decirlo así, en un mundo omnicanal?
Entonces, creo que ese es un reto que ya llevábamos algunos años trabajando como retail en el tema, pero hoy es, creo que para el 2026, un reto mucho más importante el cómo conectar toda la inteligencia artificial, bien lo decía Marga, como una propuesta en el onboarding. El tema digital es clave y el tema humano en la calidez y la manera de humanizar las relaciones se convierte en algo mucho más relevante, ¿no? Entonces, coincido completamente, Admin, creo que es un mundo en el cual estamos viendo lo mismo, tal vez a velocidades distintas, depende de factores económicos, depende de política pública, o sea, depende de otros factores, pero creo que en el mundo organizacional vivimos cosas muy similares. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Cómo ven Julio y Dayana desde Chile y Argentina? Estamos viviendo retos similares. Hola, muchas gracias por la invitación. Al igual que todos, muy feliz de poder apoyar y participar. Yo creo que en esencia los retos son muy similares. La lectura es bastante parecida y muy complementaria. Yo agregaría solo un punto, porque normalmente la humanización para nosotros es importante. En Intime nosotros vendemos ropa interior femenina, sostenes, algunos le dicen, puede ser corpiños, puede ser brasier, tiene distintos nombres, bombachas, calzones. Bueno, como estamos en la TAM hay que llamarle de diferentes maneras, pero nosotros nos especializamos en el contacto de mujer con mujer. Y aquí la humanización es clave. Pero el desafío que tenemos para este año no es solo relevar esa humanización, tiene que ver con cómo yo le puedo pedir a todo mi equipo comercial ese desarrollo humano, ese contacto, esa empatía, esa cercanía en un momento tan íntimo que es comprar o elegir tu ropa interior, si es que desde su liderazgo mando medio, como decía Marga, desde ahí no humanizamos la relación completa que nosotros tenemos con ellos. Y efectivamente, si queremos llegar a este mundo diverso, diferentes tipos de mujeres con diferentes aspiraciones, diferentes orientaciones, diferentes cuerpos, todo diferente, también tenemos que humanizar la relación con nuestras diferentes vendedoras y promotoras. De tal manera que si no somos coherentes en todo el proceso, es muy difícil que ellas sean como el fusible finalmente y teniendo un trato deshumanizado puedan humanizar hacia el cliente. Eso es imposible. Entonces nosotros como empresa completamente tenemos que estar alineados persiguiendo este objetivo de tal manera que justamente la experiencia a través de cualquiera de los canales marque la diferencia que nosotros queremos tener como sello, como corporación. Ese es el único punto que agregaría a todo lo que ya se ha conversado. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias. Tú, Diana, ¿nos quisieras agregar algo más a este punto? Sí, primero agradecer por esta oportunidad, por el espacio, un honor estar acá. Y sí, sin repetir y sin ser reiterativa con todo lo que ya estuvieron diciendo, los desafíos son sumamente similares. Tal vez para complementar, en Argentina, uno de los principales desafíos también que estamos atravesando, además de la digitalización, de la personalización en el servicio que tenemos que ofrecer dentro de lo que son el rubro del retail, uno de los principales desafíos es poder desarrollar el talento al ritmo que el negocio está cambiando. Hoy el dinamismo y la velocidad con la que todo va cambiando en términos de propuesta de valor de los diferentes negocios y que el mercado nos está trayendo nos implica a quienes acompañamos el desarrollo de las personas a ser mucho más rápidos en poder identificar cuáles son esas habilidades que estamos necesitando y que vamos a estar necesitando para que el aprendizaje sea algo continuo, que no sea simplemente enseñar y desarrollar habilidades, sino generar una cultura de aprendizaje continuo. Perfecto, aprendizaje continuo. Muy bien. Me gustaría lanzaros otra pregunta. Ahora vamos a empezar con Julio, con la experiencia de Julio en Intimi. Me gustaría que me contarais, bueno, pues, ¿qué experiencias podéis compartir? ¿Qué aprendisteis o estáis aprendiendo sobre fidelizar talento a través del desarrollo y no solo a través de contratar, ¿no?, a nuevas personas? Sí, mira, nosotros partimos con PDA con una orientación sobre la base de lograr hacer match. Justamente en este espacio de humanización, nosotros queremos hacer match con nuestro propósito, con los propósitos individuales, con nuestra organización y los propósitos de cada persona y también lo que pretendemos dentro del mercado. Y es por eso que ocupamos PDA a todo nivel y lo ocupamos no solo para nosotros conocer, por ejemplo, al candidato o a nuestros vendedores, a los equipos que trabajan con nosotros, sino que también para que ellos nos conozcan a nosotros y los líderes también los conozcan a ellos.
Entonces, nosotros tenemos una política de aplicar PDA una vez al año y obviamente de ingreso, y cada persona que va a ingresar se prepara una documentación especial al líder que la va a recibir, donde está toda la información que incluye a la persona, y a la persona, en este caso al candidato, se le manda la información no solo de su líder, sino también del equipo, aparte de la de él, obviamente. Porque lo que nosotros queremos es que haya un match finalmente, de tal manera que si la persona elige quedarse, porque eso es lo que yo espero. O sea, yo no espero retenerla, yo no espero generar toda una cantidad de barreras para que no salgan. Lo que yo quiero es que cada día se levante, tal vez no dichosa, pero cada día se levante sabiendo que quiere trabajar conmigo. Con eso yo siento que estoy logrando el objetivo de, primero, generar las condiciones para que efectivamente la relación con nuestro cliente sea lo más humano y cercano y empático posible. Eso es lo que yo te puedo resumir brevemente, que lo que hemos aprendido en temas de desarrollo y retención, más que retención, yo llamaría fidelización o, como le decimos acá, seducción. Sí, yo creo que has definido perfectamente esa diferencia, ¿no? Entre retener, parece que le estás obligando a quedarse, ¿no? A ponerle impedimentos, como tú decías, y fidelizar. Venga, vamos a seguir con Carlos, desde Palacio del Hierro. ¿Algo que añadir, que sumar? A ver, creo que ¿Alguna en experiencia mi sobre caso, fidelizar talento? sí, 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 o sea, fidelizar, creo que, y voy a hacer ahí un comercial a PDA porque me parece muy importante, es, creo que en la medida que ayudas a la gente a autoconocerse como herramienta de desarrollo o de autodesarrollo, ayudas a esa fidelización. O sea, he visto casos de colaboradores que el hecho de tener un resultado que les llevó menos de 10 minutos realizar y que además les da un reporte, no sé, customizado de 30 páginas, déjame decirlo así, o hasta 30 o 20 y tantas hojas, que hablen de sí mismo, el efecto que provocas en la gente es muy grande, ¿no? Entonces, creo que una herramienta de fidelización, si bien no es el fin último, PDA como tema, pero contribuye de manera importante este tipo de herramientas que son prácticas simples y que además ayudan a que la gente se conozca mejor. Y el poder que tiene el autoconocimiento en la fidelización y en el autodesarrollo es impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí mi aportación, Ana, el de apostarle más a que en lugar de estar viendo capacitación técnica, que es importante, o soft skills o power skills, todo esto es importante, pero si centras a darle un espacio a esos ejercicios y procesos de desarrollo en el autoconocimiento, vas a tener un resultado seguramente un poquito más fuerte, ¿no? Genial, pues muchas gracias. Ese autoconocimiento como palanca para la fidelización. Gracias, Carlos. Vamos con Totalmente. Dayana y Marga, no te vas a escapar, ¿eh? Por si quieres comentar también esta pregunta. Vamos con Dayana primero. Sí, simplemente complemento como para no repetir, pero coincido totalmente con Juli y con Carlos, y adicionando lo que trae Carlos, no solamente es autoconocimiento para la persona, sino también es mucha información sumamente valiosa para los líderes que acompañan el desarrollo de las personas, porque toda la información que te aporta PDA sirve muchísimo para poder identificar cuál es la mejor manera y cómo acompañar a cada una de las personas del equipo con las cuales trabaja. Es autoconocimiento para uno mismo y es conocimiento para los líderes en cuanto al acompañamiento en el desarrollo de las personas. Y retomando la pregunta en cuanto a qué aprendimos en esto de retener el desarrollo y no solamente contratarlo, también que es muchísimo más sostenible en el tiempo desarrollar personas que contratar personas. En términos de compromiso, en términos de fidelización o seducción, como decía Julio, persona que se acompaña con programas o procesos de reskilling en donde les brindamos la oportunidad de poder seguir desarrollándose, aprendiendo, generando nuevas habilidades para poder seguir trabajando dentro de la organización, fideliza y genera mucha más confianza con la organización porque dice, bueno, acá puedo seguir creciendo, acá puedo seguir desarrollándome profesionalmente. Sin lugar a dudas es mucho más nutritivo, enriquecedor y sostenible en el tiempo, no solamente en términos de clima y de productividad y de costo, sino también de felicidad en esas personas que trabajan en la compañía. Mil gracias, Dayana. No sé si Marga, ¿quieres añadir algo a todo lo que han Yo comentado? totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dayana, es que ha dado en el clavo, es importante, por eso decía que era tan importante la figura de ese mando intermedio, de ese jefe directo que tienes. Ese es el que tiene que conocer qué inquietudes tienes, es decir, vale, yo estoy aquí,
pero tengo estas inquietudes, me gustaría llegar a otro sitio o me gustaría formarme en esto porque creo que es algo interesante para mí y no que la empresa lo vea como, oh, me está pidiendo una formación que no tiene nada que ver con su puesto de trabajo y ¿por qué voy a invertir yo dinero en ello? Pues vas a invertir dinero en ello y tiempo porque es importante. Me ha encantado lo que ha dicho Julio, lo de conquistar y seducir. O sea, yo a partir de ahora voy a intentar seducir a todo el mundo. En el aula voy a intentar seducirlo diciéndoles, esto es maravilloso. Por eso mismo, porque esa es la parte de que te engancha y sientes esa pasión que yo os decía antes. Es importante conocer qué le está pasando a esa persona, qué tienes tú, tengo como inquietud para, no en el puesto que estoy, a lo mejor llegar a otros sitios, porque mi cabeza creo que puede llegar allí y además puede que lo esté demostrando, pero no nos estemos dando cuenta. Entonces, ese autoconocimiento es súper importante. Mil gracias, Marga. Y es que además de todo esto, como yo creo que comentaba Diana, es más barato. O sea, Sí. según estudios de Deloitte y Gallup, reemplazar a un empleado puede costarnos entre un 50% y el 200% de su salario anual. Con lo cual, imaginaos si conseguimos fidelizarlo, que continúe, el dinero que nos ahorramos también en el onboarding de esa nueva persona, en que encaje, no encaje, la curva hasta el desempeño óptimo. Así que si no nos hacen caso nuestros comités de dirección por la parte de desarrollo, que nos lo hagan por la parte financiera, ¿no? De que esto supone realmente un ahorro. Bien, pues muchas gracias por sus respuestas. Quiero hacer ahora una pregunta y voy a invitarla a responder primero de Diana. Mira tu respuesta, Diana, ¿vale? ¿Qué cambió en su gestión cuando empezaron a trabajar con el PDA? Y cambió significativamente. Pasamos de tener conversaciones y toma de decisiones subjetivas, como nosotros lo llamamos, muy estomacales, y lo que cada uno percibía y sentía, a tener conversaciones y tomar decisiones basadas en datos. Habilidad no menor, ya se mencionó en diferentes oportunidades, Marga fue una también de las que mencionó al inicio, una de las habilidades más necesarias hoy, que es la analítica y la capacidad de tomar decisiones con datos, nos hace mucho más subjetivos. Nosotros incluimos todo lo que es PDA en diferentes procesos en relación a todo lo que tiene que ver con el talento, y eso nos posiciona a nosotros también como organización en un lugar con mucho más expertise y con mucho más poder a la hora de conversar, trayendo datos concretos, información sustentable. Obviamente no dejan de ser datos que habilitan conversaciones, ¿sí? Siempre en pos del desarrollo, pero la realidad es que nos permite a nosotros posicionarnos ante procesos tan estratégicos como lo que puede llegar a ser mapeo de talento, con una mirada mucho más profesional, porque claramente traemos datos de las personas de las cuales vamos a estar conversando, que son habilitadores, ¿sí? De vuelta, no dejan de ser habilitadores, pero sí posicionan a todas estas instancias tan claves para este contexto, sobre todo, en un lugar muchísimo más estratégico. Y después también nos permite ser mucho más precisos a la hora de diagnosticar. Las conversaciones de desarrollo son muchísimo más poderosas, ¿sí? De vuelta, como traíamos antes, nos permite a uno mismo desde el autoconocimiento poder conversar desde otro lugar, y a los líderes con los cuales están acompañando esas conversaciones, acompañar a cada persona desde un lugar mucho más enriquecedor, mucho más personalizado de cara a la experiencia de las personas. Y obviamente todo esto se traduce en lo que ya venimos hablando, que tiene que ver con la movilidad interna, la posibilidad de crecer dentro de la organización, de poder desarrollar nuevas habilidades, de formar parte de programas de reskilling. Y el PDA lo que nos trae es eso, principalmente un lenguaje común, datos, objetividad, que nos permiten tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más acertadas y mucho más estratégicas. Perfecto, me encanta. Yo lo veo como que al final seguir, digamos, teniendo mayor información, en este caso de entender un dato que parece subjetivo, como son los comportamientos, también nos permite elevar la conversación, ¿no? Y también nos permite ponernos en otro nivel. Así que 100% de acuerdo con lo que nos compartes, Diana. Carlos, Julio, Marga, ¿qué quisieran sumar al comentario de Diana? ¿Voy yo? Adelante. Solo quiero decir algo, Dayana le pegó el clavo en todo, yo no sé, por lo menos a mí no me dejó nada afuera, solo algo que para nosotros terminó siendo súper relevante en términos de que ahora todas las conversaciones terminan siendo asociadas al REMNA, que el adaptado,
que de alguna manera objetiviza el análisis de desarrollo, de evaluación, de lo que esté asociado. Pero eso nos implicó un desafío para nosotros no menor, que tiene que ver con que todos nuestros mandos medios y gerencia efectivamente conozcan este lenguaje que es un poquito más técnico, de tal manera que, como decía Dayana, nosotros aquí en Chile decimos, al estómago le decimos guata, de tal manera que efectivamente saquemos la guata y dejemos sobre la mesa la data, con el fin de que las conversaciones sean siempre en positivo. Y ese es un valor. Aquí voy a hacer un comercial, como dijo Carlos, también a PDA, en términos de que la construcción de toda la reportería siempre es en positivo y en orientación al desarrollo. Y eso sin duda que hace que las conversaciones también sean propositivas, no terminen por destruir las decisiones o el comportamiento de alguna persona porque sean en un contexto. Y entendemos que en el fondo lo que nosotros podemos hacer es gestionar el contexto. Eso. Súper, Julio. Muchas gracias. ¿Qué quisieran aportar Carlos y Marga? Marga, ¿quieres comentar? Te estaba dejando, Carlos, así que... Gracias, Marga. A ver, a mí me encantó dos grandes temas. Uno, lo que dijo Dayana, coincido y me quedé con esa, Dayana, ya la guardé aquí. Los datos habilitan conversaciones. Y yo creo que además, como equipos de responsables de la cultura y el desarrollo organizacional, nos da credibilidad. Creo que eso también es algo que nos complementa muy bien en los equipos. Y como decía Julio, el tema de humanizar, ¿no? Y el impacto que tiene en la vida, que eso creo que es algo que en el ritmo y a veces en el rush del retail, y va de la mano con un comentario que nos pidieron por aquí en el chat, o sea, el enfoque a resultados, pero somos esa área responsable de poner en la mesa con datos para poder habilitar esas conversaciones, como decía Dayana, pero también de poder tocar y ser sensible al negocio a través de los líderes, de que estamos tocando vidas. Entonces, es una energía que debes ir regulando constantemente en el negocio, en las áreas, porque pues no es sencillo. Muchas veces, oye, a ver, la persona vende o no vende, ya, va, y que no venda, pues el que sigue, y el que venda, y el que traiga, ¿no? Entonces, sí hay una labor muy importante nuestra como responsables del cambio y de la gestión del futuro en la organización, es cómo estos datos te ayudan a tomar mejores decisiones. Y lo dijo Marga y Dayana hace rato, la habilitación de los líderes sigue siendo un tema fundamental y probablemente una de las prioridades en el top 3. De mi parte es la 1, porque es justo quienes hacen que si tienes esa data y la entiendes, haces embajadores de la gestión del talento y eso te ayuda mucho en la cultura organizacional. Súper, muchas gracias, Carlos. Marga, ¿quisieras complementar con algo todas estas posturas valiosísimas y enriquecedoras que nos dejan Dayana, Julio y Carlos? Yo me quedaría con algo importante que ha dicho Dayana, el que todos hablan el mismo idioma, que todos hablan de lo mismo. Y creo que eso es muy importante, sobre todo en organizaciones muy grandes. Una empresa pequeña, como llamamos aquí en España, una pymes, pues no, porque es reducida de tamaño, todos terminamos hablando el mismo idioma. Pero en una empresa grande, donde además si tienes distintas sucursales, centros y demás, creo que es muy importante que todos hablemos el mismo lenguaje. Perfecto, Pues muchísimas gracias. Hablamos el mismo lenguaje y también pensemos en hablar el lenguaje de la organización, que es el lenguaje de los datos. Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Hablando de indicadores clave, de datos, ¿dónde habéis visto impacto a la hora de hacer vuestros proyectos de talento, ¿no? Y con PDA en este caso, ¿no? En onboarding, en ventas, en liderazgo, en movilidad interna. Explicadnos, porfa. Empezamos en esta ocasión por Carlos. Sí, gracias, Ana. En movilidad. O sea, en el caso, lo he visto en diferentes otras compañías, particularmente hoy en el Palacio en retail, en movilidad, ¿no? De tomar decisiones por únicamente desempeño o decisiones donde era, pues, qué persona tengo más cerca y a quién movemos, a quién promovemos, a quién cambiamos. PDA nos ha venido a enriquecer la toma de decisiones en movilidad, en saber más y conocer no solamente el radar, ¿no? Sino ya la serie de información que te da con competencias y customizar esas competencias a tu modelo y decir de esto cuáles son las oportunidades más fuertes y cuáles son sus fortalezas,
nos abrió una conversación para complementar la toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que en los últimos 2 años hemos trabajado mucho en esta movilidad, sobre todo en áreas core, áreas comerciales, áreas de planeación, áreas de ventas, donde nos permite hacer esa decisión mucho más efectiva, ¿no? Y eso apostándole al talento interno que también comentamos, hace un ratito lo comentó el equipo. Buenísimo. Julio, Marga, Dayana, también os pregunto dónde visteis más impacto y sumo otra pregunta por si queréis contestarla juntas, ¿no? No solo dónde habéis visto el impacto, sino hablando de datos también, si en alguna ocasión los datos, o en qué ocasión, los datos os han ayudado a cambiar la visión que teníais sobre algo y de una perspectiva previa, ¿no? Y cómo, gracias a la información que recibisteis, a los datos, pudisteis cambiarla. Bueno, ahí sumo, concuerdo mucho con Carlos, también nosotros en lo que tiene que ver con movilidad interna incluimos siempre el PDA como una herramienta fundamental para ver si encontramos ese match entre lo que la persona, los candidatos, tanto internos como externos, ¿no? Pero bueno, acá hablando puntualmente del desarrollo interno, pero principalmente el impacto lo vimos en nuestro proceso de mapeo de personas. Nosotros veníamos teniendo mapeos de personas absolutamente subjetivos, que la realidad es que nos dábamos cuenta que cuando finalizaban esos procesos era lo que todos sabíamos que iba a pasar con los nombres que iban a resultar, y la realidad es que incluir PDA dentro del proceso de mapeo, como mencionaba antes, no solamente hizo que el proceso sea mucho más rico y más objetivo, sino que posicionó al proceso, un proceso tan clave y tan estratégico en la organización, para la toma de decisiones, que dio un salto de valor a lo que trabajamos dentro de lo que es desarrollo. Y no solamente en términos de procesos, sino también parte de la construcción de la información para llegar a esas mesas de mapeo, como los líderes a la hora de ir recibiendo las devoluciones de PDA se iban sorprendiendo por cómo lo asertiva que era la información en relación a los colaboradores y las personas de su equipo, y eso hacía que generase mucha más iniciativa en tener conversaciones, entendiendo cómo es la persona, cuál es su perfil conductual, entendiendo esto, ¿no? El natural, el adaptado y todos sus miles de datos sumamente ricos, pero el impacto principalmente fue ahí, en términos de proceso, el proceso de mapeo, dándole muchísima objetividad y una mirada más estratégica, y en términos de conversaciones y acompañamiento en el desarrollo de las personas por parte de los líderes. Genial, Dayana, mil gracias. Me quedé ahí dándole vueltas a lo que comentabas y el rol tan importante de los líderes, ¿no? En este caso. No sé si Julio, ¿querías añadir algo más? Sí, contar un O caso. Marga. Vale. Y Marga, tú, aunque no seas cliente de PDA, también nos puedes hablar de cómo los datos te han ayudado a tomar decisiones, aunque sean otros datos. Dale, Julio. Nosotros, nosotros tenemos PDA, si no me equivoco, del 2021. Teníamos una dispersión muy grande entre lo que era el rendimiento comercial de nuestro equipo de venta y su alineamiento con los valores corporativos, que tienen que ver mucho con esta humanización. Lo que a la base nos genera un tremendo problema, porque finalmente queda primero el resultado, como había un comentario aquí, y después los valores pasan a segundo lugar, lo que no nos hace muy poco sostenible, porque finalmente queremos declarar algo, pero premiamos a quien no hace eso, sino que finalmente logra la venta. Con PDA nos permitió gestionar las condiciones y de alguna manera encontrar aquellos factores que apalancaban el desempeño de cada una de las personas alineados con nuestros valores. Y esos indicadores nos permitió hoy día tener una dispersión muy baja, en términos de que efectivamente aquellas personas que más representan nuestros valores y más representan lo que nosotros queremos en nuestro propósito son las que están teniendo mejores resultados en términos comerciales. Y eso hace una suerte de como filtro natural. Finalmente hacemos que esta seducción sea por ambas partes, y finalmente si alguien no siente ese espacio porque efectivamente no está alineado con lo que nosotros esperamos, finalmente busca otro camino, que también es parte de la realidad y es parte de las relaciones laborales. Y eso también nos deja más tranquilos, porque terminamos tanto manteniendo relaciones sanas y también terminando relaciones en un momento que todavía siguen siendo sanas. Eso para nosotros es clave, y ese indicador de dispersión ha sido muy relevante para nosotros.
Me hacía gracia, Julio, porque eso que debemos saber también y aprenderlo de relaciones amorosas, ¿no? Terminarla antes de que deje de ser sana, ¿no? Cómo lo llevamos al mundo laboral, igual de importante. Marga, ¿quieres contarnos alguna experiencia de, bueno, de datos que te hayan hecho Sí, cambiar de idea? Y ya con esto cerramos con una última pregunta que lanza Admin. vale. Sí, la cosa es que a veces no nos damos cuenta, vamos con una idea de yo quiero esto o yo voy a plantear esto y no nos damos cuenta que cuando se aterriza en el mundo real, si no cogemos ahí datos, vemos que nos hemos equivocado. Sí que ha habido, por ejemplo, yo que estoy en la parte ahora de formación, muchas veces que tú dices, pues yo creo, voy a plantear este proyecto formativo porque creo que les va a venir bien, porque está yendo por esta línea la empresa, va a tener esto y lo voy a plantear de esta manera. Y cuando ya lo empiezas a desarrollar, estás ahí en el aula, estás gestionando esa parte de gestión del cambio, es cuando te das cuenta que dices, no, tengo que coger datos, tengo que coger esos cuestionarios, tengo que coger esas habilidades y capacidades que yo creía que ya estaban y no están. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo doy mucha más formación a atención al cliente que a venta ahora actualmente. Y me ha pasado muchas veces, tú crees que ya ese puesto o ese empleado que está ahí tiene determinadas cualidades o habilidades aprendidas y te das cuenta que no, que tienes que recular. Me ha pasado también porque yo empecé en su momento en retail, en viajes. Luego me fui a una tienda de trajes de novia, o sea que ya estamos hablando de producto personalizado totalmente. Y en toda esta trayectoria me da cuenta de eso, tú haces algo pensando y como no tienes datos, cuando los recoges es cuando te das cuenta de ojalá los hubiera tenido antes porque me hubieran reconducido por el buen camino. Así que tener unas herramientas que te dicen tus empleados tienen esto, tienes estas habilidades, tienes también puestos definidos de para llegar aquí se requiere esto, me parece esencial. Tendríamos que Súper. pensar en una palabra, ¿no? Hablamos tanto de reskilling, upskilling, pero ese skilling de base, ¿no? Sí. Habría que pensar en alguna palabra porque sí es fundamental. Admin, dale, anda, terminamos. Vale, si voy con una pregunta, una invitación, ¿no? Ese consejo, ese mensaje que les pueden ustedes compartir a quienes están empezando hoy. Mi pregunta puntual es, si tuvieran que dar un consejo a alguien que quiere transformar el talento en retail, ¿por dónde podemos empezar? Y aquí quiero invitar a que la primera persona que nos responda sea Julio. Wow, qué miedo. A ver, a nosotros nos resultó, después de un par de intentos fallidos, pero nos resultó primero teniendo la convicción absoluta del equipo gerencial de que efectivamente todos estos diagnósticos que nosotros tenemos sobre la mesa y estos desafíos que estamos viendo son efectivamente los desafíos que enfrentamos. El desafío, si bien es cierto, hay un mundo tecnológico que está muy dinámico, pero en el fondo yo no veo tanto el desafío, porque en el fondo ahí termina siendo una necesidad, hay que hacerlo. Claramente hay un challenge ahí desde el punto de vista que tienes que subirte, pero hay que hacerlo, termina siendo un 0 y 1. Aquí yo siento que el desafío tiene que ver más con, dado que el mundo digital está absorbiendo tanto tiempo, yo tengo más tiempo para destacar mi rol humano. Y por lo tanto, si ya no voy a estar haciendo tanta analítica porque muchas cosas ya me la están dando y me va a dar más cosas el mundo digital, por lo tanto, aprovecha ese minuto para que el contacto sea relevante y poderoso con cada ser humano con el cual tú te relacionas, porque efectivamente eso es lo que va a marcar la diferencia. Teniendo esa convicción de todo el equipo gerencial, finalmente colocamos a la persona en el centro, en el primer lugar, y no como un aliado de negocio, sino que entendemos que nuestro equipo humano son nuestro negocio. Y eso nos permite de alguna manera que estas herramientas puedan fluir libremente entre la organización y las personas busquen hablar coherentemente con los reportes y la data que entregan. Eso. Súper, Julio. Muchas gracias por ese consejo que les dejas a quienes están empezando a transformar talento en el retail. ¿Qué nos quisieran compartir Carlos, Dayana y Marga? Bueno, complemento un poco lo que trajo Julio. Creo que como consejo que digo y me digo, no solamente es
consejos por la experiencia de haberlo vivido, sino tal vez por la experiencia de no estar haciéndolo de la mejor manera. Creo que hay que empezar por lo más simple, ¿sí? Conocer a la gente, conocer nuestro negocio y poder conectar el talento de la gente con las necesidades del negocio. Eh, y dos cositas como muy prácticas y muy concretas que llenan la línea de la simpleza. Diagnosticar antes de tomar decisiones. Si tenemos la tendencia de, bueno, sabemos el mundo del mercado, el mercado laboral está hablando de digitalización, de inteligencia artificial, de data, bueno, vamos todos a capacitar en data, Y sí, pero no. O sea, sí probablemente sea eso lo que tenemos que desarrollar y sea eso lo que tengamos que generar espacios de formación para, pero no perder de vista de entender bien qué es lo que se necesita y por qué se necesita y en quién se necesita, que ahí es donde entra fuertemente la personalización, ¿no? El trabajo customizado en función de la necesidad y la particularidad de cada una de las partes de la organización. Y otra cosita muy chiquitita es tener como rutas claras, ¿sí? Rutas claras de aprendizaje, rutas claras de, bueno, cuáles son las habilidades que necesitamos hoy y cuáles vamos a necesitar para el futuro. Tener la capacidad de adelantarnos y de ser y de predecir es algo que hoy nos está costando un montón y creo que en muchas de las organizaciones terminamos llegando a veces un poquito tarde. Entonces, tener esa ruta clara, poder tener esa visión un poco más de mediano o largo plazo en términos de habilidades y cuáles son las habilidades del futuro que necesitamos para que nuestras organizaciones sean sostenibles, sería ideal. Perfecto, esa ruta clara de desarrollo entonces. Muy bien. Muchas gracias, Dayana. ¿Quieres ir, amigo Carlos, para dejar cerrando Amarga? Sí. Con mucho gusto. Gracias. A ver, creo que varias personas de las que nos están escuchando seguramente en estos paneles a veces te pones a pensar, ¿no? Oye, yo estoy en una fase cero, a ver, yo para que llegue a eso es complicadísimo. Créanme que creo que los que estamos acá compartiendo, estamos del mismo lado que ustedes están. Es decir, a veces intentando encontrar respuestas a temas donde mi recomendación es empieza ya y empieza por algo simple, ¿no? Porque de pronto queremos tener el modelo perfecto, el escenario ideal, y creo que mucho de lo que hemos ido aprendiendo en el camino profesional es así, ¿no? Oye, está tan incierto todo que decíamos, lo decía Dayana, ¿no? La predictividad y el tema de talentos es muy complejo, no saber qué va a pasar en 6 meses, es complejo, pero si empiezas hoy, pues ya le ganaste aprendizaje, ¿no? Entonces, sí creo que el hacerlo simple, esa es mi recomendación, y mi segunda recomendación es dónde está el negocio, identifica eso. O sea, yo creo que donde la empresa necesita tomar decisiones de talento y ahí es donde tienes que estar. No tienes que estar haciendo un programa a toda la compañía, no tienes que irte a áreas que a lo mejor dices, pues el negocio no está ahí. Creo que en el mundo de retail, desde la planeación comercial, la compra, la venta y la cadena de suministro son claves. Entonces, creo que si estás ahí, ¿no? Y te acercas y empiezas a ganar credibilidad en estas áreas core, vas a poder después hacer una amplificación o una réplica en otras áreas, pero creo que necesitas estar donde el negocio quiere tomar decisiones de gente. Esas serían mis dos Perfecto. recomendaciones. Gracias, que estimadísimo Carlos. Entonces ya sabemos empezar por lo pequeño, empezar donde podemos tener un impacto de pronto más rápido. Muchas gracias. Marga, te toca cerrar. Cuéntanos. Sí, yo recojo lo que han ido diciendo. Ese itinerario es empezar por lo simple, dónde está el negocio, sin olvidarnos de algo, la persona. O sea, si estábamos hablando antes de que el cliente se levanta por una experiencia de compra o también compra en determinadas webs por la experiencia visual que le da esa web, que no se nos olvide la experiencia del empleado. O sea, es ponernos en el lugar de, yo, ¿qué quiero? Si yo soy una persona, ¿qué quiere ese empleado mío como persona? Y ya está, es eso. De ahí se empieza. Perfecto. Teniendo en cuenta todo lo que nos han dicho, añadir eso a la persona. Okay. Experiencia, cuidar mucho la experiencia de la persona, de los candidatos, de los colaboradores y colaboradoras. Bien, pues yo creo que gran forma de ir cerrando, nos vamos dando cuenta de 4 mercados, 4 culturas y un punto común, ¿no? Yo creo que ese resumen es que el desarrollo hoy es más estratégico que nunca y que los datos conductuales ayudan a acelerar decisiones con menor riesgo. Y por ahí, comentarles a quienes de pronto nunca han escuchado sobre el PD Assessment. PD Assessment es un test psicométrico que es científicamente validado y que evalúa el perfil conductual de la persona. El perfil de conducta dentro de lo mucho y lo muy amplio que es, cómo tomamos decisiones, estilo de liderazgo, estilo de ventas, toda esta información
medido a través de esta herramienta. No mide inteligencia, al menos la inteligencia lógico-matemática como tal, no mide patologías, sino más bien en donde mide o donde se enfoca es en cómo actuamos y cómo nos adaptamos a diferentes contextos. Les respondo esto porque veía por ahí algunas personas que creo no conocen sobre la herramienta, entonces pues bueno, eso básicamente. Y ahora dejarles también la invitación, estaba viendo por ahí algunas preguntas, es el momento para pasar algunas preguntas con la audiencia. Y también si quieren dirigir la pregunta a alguna persona en particular, lo pueden indicar directamente en los mensajes. Bueno, vamos a ver Teníamos por acá. Aquí una. Bien, gracias, Ana. Asmin, si quieres, sí, me he ido buscando bien. chat mientras cerrabas. Elizabeth Benjamin nos comentaba, tengo una inquietud. Bueno, si solo es una, vamos muy bien. Escuchando el panel del experto, analizo la paradoja del retail, que por su naturaleza es una industria centrada en la cultura de resultados, a esta hacía alusión Julio antes, y de servicios. Sin embargo, las tendencias muestran el valor de enfocarse en desarrollar culturas centradas en las personas. Siento que esto es un gran reto para el retail. ¿Qué opináis? ¿O qué opinan? ¿Quién se lanza a contestar? ¿Alguien ayuda a Elizabeth con su inquietud? Yo puedo compartir mi mirada y mi experiencia dentro de lo que es Pharmacity. Obviamente la industria del retail, en su generalidad como la conocemos, el foco está puesto, como bien dice Elizabeth, en el resultado y el servicio. Sin embargo, al menos en la organización en la que hoy tengo la suerte de trabajar, hay un gran foco puesto en la cultura, hay un gran foco puesto en las personas, obviamente con aciertos y desaciertos, pero en ningún momento se deja de costado ni se prioriza el bienestar y el desarrollo de las personas por sobre los resultados y los servicios. En términos de desarrollo, que por supuesto es el ámbito en el cual mayormente acompaño y estoy, el foco siempre está puesto en el desarrollo, obviamente en pos del resultado y del servicio. Pero no existe uno sin otro. Si no generamos espacios de buenos climas, si no generamos espacios saludables, si no generamos una cultura sana y espacios de aprendizaje y de desarrollo para que las personas puedan seguir creciendo, difícilmente podamos lograr resultados y servicios. Con lo cual, es un desafío en la medida que esto no esté visto de esta manera. Si uno puede comprender la necesidad de que no existe el uno sin el otro, es algo que sucede de manera mucho más orgánica. ¿Puedo complementar? Dale. Con una palabra Adelante. que Dayana ocupó por lo menos 3 o 4 veces que me encanta. Se hace sostenible. Ese es el tema, se hace sostenible. Si yo persigo el resultado por el resultado, tenemos que entender que el resultado es eso, es resultado. No es cómo hago las cosas, sino en lo que logro. Y si yo me centro solo en ese logro, a veces voy a lograrlo y a veces no. Pero si me centro en lo que decía Dayana, en que me haga sostenible, lo más probable estadísticamente que más veces lo logre. Y eso yo creo que dentro del retail tenemos que, como bien decía el comentario, tenemos que seguir esforzándonos para que efectivamente eso sea más sostenible en el tiempo. Sostenibilidad, muy bien. Muy bien. Vale. Vamos con, mira, estoy leyendo aquí otra preguntita. Ay, la he perdido. Espera un segundo. Que no cuenta aquí la tengo. Mira, es para Julio esta pregunta. ¿En tu industria has notado que se haya reducido la rotación? A ver, no puedo decir que la rotación se haya disminuido por sí sola por implementar un modelo de estas características, porque este modelo aparte nosotros lo implementamos con una estrategia de reducción de jornadas. Por ejemplo, en Chile la jornada, cuando partimos con el modelo era de 45 horas. Hoy, este año ya estamos llegando a 42 horas. Pero nosotros tenemos el 93% de nuestra dotación que hemos ido logrando migrarla a 30 o 20 horas. ¿Por qué? Porque son mujeres. El 80% de nuestra dotación es jefa de hogar. Por lo tanto, debe compatibilizar 35.218 roles más aparte que el rol de trabajar. Es por eso que hicimos un contexto más sostenible sobre la base de reducción de horas sin necesariamente reducir remuneración para que efectivamente la rotación bajara, acompañado de la estrategia de conocerlos más desde el punto de vista de su comportamiento.
Y eso nos ha permitido bajar la rotación, pero yo no podría asociarlo solo a uno de los dos tácticas que seguimos. Yo creo que es el conjunto. Qué bueno. Sigo revisando, ¿eh? Preguntan por aquí que si tenemos material para capacitar a los tomadores de decisiones, o sea, los hiring managers, ¿no? De las empresas, para que entiendan mejor o más rápido los resultados de PDA para contratar. Creo que Jimena ya ha contestado por ahí, nuestra compañera. Tenemos capacitaciones de todos los tipos y colores para los hiring managers, para los profesionales de recursos humanos, talleres presenciales, talleres on demand, in company, a medida totalmente para esos clientes, o incluso una escuela online en la School of Talent para todos nuestros clientes, así que no os preocupéis que os mandaremos el enlace a Gabriela, perdona, Gabriela es la que la ha preguntado. Súper. Por ahí hay una preguntita más, tal vez nos da el espacio para una pregunta más que veo que está dirigida a Carlos, ¿no? Y nos dice también de Elizabeth Nehamen, qué gusto que estés por acá escuchándonos, Eli. En mi experiencia, desde la mirada de talento, a veces es más sencillo de lo que pensamos, como lo mencionan los expertos. Teniendo las herramientas como PDA y claridad en los objetivos estratégicos, que no se había mencionado hasta el momento, para direccionar la estrategia del desarrollo de talento. Me gustaría escuchar a Carlos. Muchas gracias, equipos, por compartir tus experiencias. ¿Qué opinas de este comentario, Carlos? A ver si la pregunta, no me quedó tan clara la pregunta. Sí, a ver, ahí va. En mi experiencia, desde la mirada de talento, a veces es más sencillo de lo que pensamos, como lo mencionan los expertos, teniendo las herramientas y claridad con los objetivos para direccionar la estrategia de desarrollo del talento. Me gustaría escuchar a Carlos. Creo que es más su opinión. Un comentario, una opinión. Un comentario, bien, exactamente. Bien. Sí, de Elizabeth, ¿verdad? De Elizabeth. Sí, exactamente. Perfecto. Gracias, Eli. Ya claro aquí, Eli. Gracias. Sí, a ver, creo que el tema estratégico no solamente es conocer los objetivos de la compañía en términos de venta, margen, etcétera, ¿no? Crecimiento. Es entender cuáles son las iniciativas que van a mover a la compañía en los próximos años, ¿no? Creo que una gran responsabilidad que tenemos como áreas de desarrollo, de talento, recursos humanos, es pensar a futuro y esta es como parte de una reflexión que dejo también él y a todo el equipo de cómo nos imaginamos el área de recursos humanos en el 2030, ¿no? O sea, cómo te imaginas, cómo visualizas, porque si bien necesitas estar en la conversación y conocer la estrategia como parte del elemento clave para lo que decía hace ratito Dayana, ¿no? Decía las capacidades futuras. Necesitamos entender porque si no veo el futuro, no logro un poco ver hacia allá, pues cómo voy a llevar a la gente allá. Entonces creo que esa es una responsabilidad que tenemos como áreas de desarrollo o recursos humanos. Y la otra es, como área de recursos humanos, cómo te estás transformando, ¿no? ¿Qué haces distinto? ¿Qué herramientas, qué elementos, qué mindset estás trabajando en ti para poder crear algo diferente? Y me ha tocado ver también con varios colegas en áreas que han hecho muchas cosas muy grandes y otras personas en equipo se quedan mucho con, es que así lo he hecho, ¿no? Y es que así, sí, seguramente así seguirá pasando el mismo resultado. Yo creo que hoy la invitación es a atreverse o atrevernos a preguntar, ¿no? Al negocio, atrevernos a decir dónde están tus prioridades en los próximos 5 años y ojalá eso, pues a una conversación con el equipo de presidencia, consejo, el equipo directivo, pues puedas tener esta información que te permita crear los elementos para los próximos 5 años en términos de talento y la estrategia. Sí es simple, coincido con Eli, porque tiene que ver con dar ese paso de hacerlo, pero también no muchas organizaciones lo permiten, ¿no? Entonces también es entender el dónde está la organización y por eso mi comentario hace rato de escucha dónde está el negocio o trata de identificar qué está preocupándole al negocio hoy y en dónde necesita tomar decisiones. Ahí posiblemente tú puedas llegar un poquito más rápido. Ese sería mi comentario y coincido con él. Muchas gracias, Carlos. Muy bueno. Bueno, hoy vimos varias cosas claras. Primero, que tenemos asistentes muy curiosos que preguntan un montón, lo cual nos encanta porque no hay nada más triste que un webinar en el que nadie pregunta nada. Así que mil gracias a los asistentes. Y vimos otra cosa clara, y es que el retail avanza cuando el talento avanza, ¿no? Y el talento avanza cuando la organización y sus líderes, como hemos marcado varias veces, les dan pues información, oportunidades y acompañamiento.
Así que no me queda nada más que agradecer a Marga por su mirada global. Gracias también Carlos, Julio, Dayana por traer realidad y práctica. Y gracias a cada una de las personas que ha participado desde los diferentes países en esta conversación. Y si queréis, si os apetece que continuemos esta conversación dentro de vuestras organizaciones, pues os invitamos a una sesión personalizada para mapear vuestros desafíos retail en 2026. Y es súper fácil. Dejad vuestros datos en el enlace del chat y el equipo regional de PDA os va a contactar. Y antes de despedirnos, por favor, os vamos a pedir hacer una foto grupal. Sabéis que marketing esto no nos lo perdona. Así que os pedimos que por favor encendáis las cámaras, que nos vamos a sacar una foto todos. Pongamos la cara de guapos y guapas. A ver. Poned vuestra mejor cara, la que cada uno tenga. Los de España, que son ya las 7:20, pues estamos ya más trabajados. Pero haremos lo posible. Avisadnos porque estamos aquí El equipo de sonriendo producción, si ya todo dolió el la rato sonrisa. por saber, porque ya se nos va, ¿sabes? Lucía, ¿ese gesto es que ya o que no? Listo, nos dicen por acá que listo, que quedó la foto, Ah. que hemos quedado guapos y guapas. Acabo de leer ahora acá el mensajito. Así que bueno, por ahí muchas gracias a quienes prendieron la cámara. También avisarles por mail, les va a llegar una encuesta, les va a llegar la grabación, les va a llegar también un enlace a una prueba gratuita para que tomen el PDA, para que se lo hagan, lo conozcan. Y ahora sí, muchas gracias y que el desarrollo siga siendo el motor de las personas y del negocio. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Muchas gracias a todos gracias. y todas. Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.